Bienvenidos nuevamente a la ciencia del éter. No sé si os habrá pasado alguna vez, supongo que sí, que de repente os viene a la cabeza alguna idea. A veces una idea genial, una idea fantástica y dices, algún día tengo que desarrollar esta idea. Y luego quizás pasa una semana, 2 semanas o quizás un mes y de repente esa idea que tenías en la cabeza, ¡pam!, sale en televisión, o hay otra persona de tu cercanía que también tiene esa idea, o ves algún libro y sale justamente esa idea y dices, caray, parece que me hayan robado la idea que tenía en la mente de lo que yo quería desarrollar o quería hacer. Pues bien, no es que solo se te haya ocurrido a ti, sino ese tipo como de inspiraciones, ese tipo como de ideas, proyectos, ya sea para gente que es inventora, que es creativa, que a lo mejor son músicos, son arquitectos, etc. A varias personas les viene la misma idea o la misma cosa a desarrollar. Es como si estuviese una nube y de esa nube han implantado esa idea. Y la gente que es más sensitiva lo capta y le da la impresión de que a esa misma persona se le ha ocurrido esa idea. Y el que es más vivo, el que es más activo y el que tiene como más posibilidades es el que la materializa y la hace realidad. Y a esto va al tema que vamos a plantear hoy, de la teoría de la simulación, que últimamente ronda mucho por la red y hay varios programas que hablan sobre el tema, sobre todo canales afines a la ciencia del éter, como por ejemplo Un Salto Cuántico. Desde aquí un saludo a Frank, el nuevo autor de los Avengers, desde aquí un abrazo, y otros canales en general que también hablan de esos temas, y desde aquí la ciencia del éter voy a explicar mi punto de vista y lo que yo creo al respecto. Bien. Esta teoría de la simulación no es tan loca o fantasiosa como se puede creer en realidad. Para esto voy a explicar un ejemplo, y el ejemplo está en los sueños. Cuando nosotros soñamos, creemos que estamos en una realidad. Nos han implantado un guión, nos han implantado un papel, a veces coincidimos con gente conocida, a veces de repente se nos presentan gente desconocida, pero que en el sueño parece que como la conocemos de toda la vida. Y hay personajes que a veces hasta salen en distintos sueños de distintas épocas en nuestra vida y vuelven a aparecer, por ejemplo, el mismo personaje. Y luego de repente, un día, esporádicamente, tienes un sueño lúcido. ¿Qué es esto? Te das cuenta de que esa realidad que estás viviendo no es tal realidad. Es como algo como artificial, algo ficticio, y tú te estás dando cuenta de esa realidad y entonces puedes manipular esa realidad, cambiar ese guión y hacerlo como tú quieres que sea. Eso es un sueño lúcido, y los soñadores lúcidos experimentados pueden cambiar esa realidad que luego, por algún tipo de causa o motivo, se traslada a cuando están despiertos y también pueden modificar esta realidad. Entonces, esta idea de la teoría de la simulación, que no se le ha ocurrido a un físico o a un investigador, sino que son varias personas que están trabajando en esa teoría, tanto en el mundo de la física como en el mundo de la filosofía, hay como varias ramas de la ciencia, y no de ahora, sino a veces también desde más o menos en la antigüedad también había algo similar. No es por casualidad, también estaba implantado ahí en la nube como para ver si despiertan y se dan cuenta de que están en una realidad simulada. Entonces el que se despierta es como si estuviese en un sueño lúcido, que de repente despierta y se da cuenta que todo a su alrededor es una simulación. Entonces es como una programación, como un programa virtual al estilo Matrix, pero un poco más elaborado, con más libertad de acción, y el programador, ya sea un programador biológico o un programador de una inteligencia artificial, porque también
tal como van yendo las cosas, vemos que la realidad virtual y la inteligencia artificial se están fusionando hasta que llegue un momento en que ya no sabrás si lo que estás experimentando es fruto de un juego, es fruto de una realidad virtual o es tu realidad normal que estás viviendo. Llegará un momento en que te será difícil distinguir una cosa de otra, como si de verdad estuvieras soñando. Pues bien, este programador, que muy posiblemente yo creo que viene de una inteligencia artificial elaborada, está como queriendo implantar esta idea para ver si eres capaz de darte cuenta en la realidad de donde vives. Y uno puede decir, bueno, y a todo esto, el éter, la ciencia del éter, ¿qué pinta en todo esto? ¿Dónde está el éter en una simulación virtual, en una inteligencia artificial? Bien, la electricidad, tal como la conocemos, si hay electricidad es porque hay éter. Ya el mismo Nikola Tesla, desde sus inicios, ya dijo de que la electricidad en su globalidad es éter más electrones. Esa es la electricidad global, electrones más éter. Otra cosa es que los electrodomésticos, los circuitos, etcétera, estén diseñados para solo aprovechar los electrones y no el éter. Pero eso no quiere decir que la globalidad de la electricidad sea exclusivamente los electrones. La globalidad es el éter más electricidad. Así que si hay un programa informático, si hay una realidad simulada, se alimenta de electricidad. Y si se alimenta de electricidad, se alimenta de éter. Así que el éter también interviene para sostener y para crear vida en esta realidad simulada que al parecer estamos viviendo todos. Y en esta teoría, porque de momento hay que admitir que de momento es una teoría en la cual yo sí, pues soy afín a esta teoría, me parece lógica y me parece viable, pero bueno, también tenemos que reconocer que de momento es una teoría que aún no está totalmente demostrada. Pero bueno, vamos a seguir con este planteamiento de la teoría. Entonces, las burbujas dimensionales o puertas dimensionales es como si se abriera como un portal o un programa como a un juego alternativo al que estás jugando ahora. Como los juegos convencionales donde tú puedes jugar 100, 200 veces y pasarte la misma pantalla con distintas opciones, luego te matan y luego vuelves a vivir otra vez, etcétera. Pues estas realidades o puertas dimensionales serían como distintas versiones de la realidad que tú quieres, o a veces son atajos para ir a otro nivel de esta vida que estás haciendo, a un nivel más avanzado, o a veces a un nivel más retrógrado o más retrasado. Entonces ahí cobraría un poco más de sentido esa teoría del multiverso o de las múltiples realidades en lo que se conoce como la realidad o la teoría de la realidad simulada. Entonces, el cerebro humano no distingue una simulación de la realidad, porque si el cerebro lo puede ver, lo puede sentir, lo puede saborear, lo puede oler, lo identifica como una realidad. Así que si aquí nuestros sentidos los tenemos todos activos y podemos experimentar esta realidad con sus sentidos, nuestro cerebro dice que es real. Igual que cuando estás durmiendo y tienes un sueño. Cuando estás soñando, tu cerebro cree que eso es real, porque lo estás experimentando de una forma que con todos tus sentidos lo estás viviendo, lo estás oliendo, lo estás escuchando, lo estás viendo, lo estás saboreando. Si estás tomándote una comida o una bebida, la sientes, la saboreas como si fuese de verdad. Pues aquí pasa exactamente lo mismo. Y luego aquí entraría otra cuestión que es, por ejemplo, la del ADN.
La gente que es afín a ese tipo de canales como el mío y otros, tienen la creencia de que nuestro ADN ha sido manipulado. Bien, entonces si nuestro ADN y nuestra genética es manipulada, entonces no somos tan naturales como creemos que somos. Somos medio artificiales porque hemos sido manipulados genéticamente. Y esto no es solo para los humanos, por ejemplo, también pasa en los alimentos. Por ejemplo, el maíz que tiene 5.000 o 6.000 años de historia, es un alimento manipulado genéticamente ya desde ese tiempo. Viene de una planta que se llama el teosintle, no sé si lo he pronunciado bien, pero lo pondré bien escrito ahí, y a partir de esta planta, después de unos injertos y una manipulación, sale el maíz. Pues bien, este alimento tan antiguo y milenario está manipulado genéticamente y la gente se lo come como si fuera una cosa pues natural de toda la vida. Pues con nosotros pasa exactamente lo mismo. Nosotros creemos que somos muy biológicos, muy naturales, pero también hemos sido implantados o manipulados genéticamente y estamos tan felices. Y luego otro aspecto también bien curioso que viene pues de la filosofía china, por ejemplo, del libro de las mutaciones del I Ching, con los hexagramas, con estas combinaciones que depende cómo lo combines, te da un resultado como si fuera algo matemático y tienes como una solución o una respuesta, depende ese tipo de combinaciones, es decir, como si todo fuese como un programa ya milenario desde la antigüedad, que en aquel tiempo lo expresaban con esos hexagramas, y en la actualidad pues bueno, hay complejos programas de computación informática que hacen más o menos lo mismo, pero en ese sentido era para adivinar y resolver los problemas que tenías tu vida a diario a través de esta simbología. Entonces todas las posiciones en que nos coloquemos parece que ya estén orientadas hacia una solución posible. Así que todo parece ser que sea un programa. Entonces, para salir de este bucle o laberinto que nos hacemos nosotros mismos en nuestros millones que nos ha tocado vivir, para salir de este bucle es como despertar en un sueño lúcido y crear nuestro propio camino a voluntad. Pero para eso te tienes que dar cuenta en qué situación estás viviendo y en qué realidad estás viviendo. Ser despierto conscientemente de la realidad en donde vives, porque esta es la idea que nos quieren implantar. Es la idea que está en esa nube para ver cuánta gente es capaz de despertar en esta simulación y a ver a dónde se orienta, a dónde se evoluciona, a dónde va. Es como si estuviesen en expectativa para ver si que estos avatares, estos personajes que están en esta simulación, qué son capaces de hacer cuando se les implanta esta idea. Y bueno, eso es todo. Espero que os haya gustado el programa. Ahí podéis comentar y debatir. Y nos vemos en otro capítulo de La Ciencia del Ether. Hasta pronto.